Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, la tertulia en la que solemos analizar los últimos acontecimientos en estos últimos 7 días. Solemos hacer un pequeño repaso generalmente político, en muchas ocasiones social y algunas de ellas cultural. En esta ocasión no vamos a hablar tanto de lo que ha pasado en esta semana, sino de la que se nos avecina, de la que estamos empezando a vivir y lo que viene en el futuro. Navidad. Como saben, Radio Sefarad la estamos grabando es un programa que se graba en España y nos ha parecido un buen tema para reflexionar ser judío en Navidad. ¿Cómo nos adaptamos? Porque también es Hanukkah, como saben ustedes, Hag Sameach a partir del domingo para quienes nos estén escuchando. Pero evidentemente podemos decir que las calles de Madrid no abundan con januquías ni se están encendiendo, preparando todos los españoles para encender las velas. Sin embargo, sí para ir de compras, sí para festejar el 24 y por la noche, el 25, pues Navidad. ¿Cómo vivimos los judíos en estas fechas? Bueno, pues para hablar de este tema serio y reflexivo, hoy tenemos con nosotros a Horacio Cohen, que es director de la revista Raíces. Horacio, bienvenido. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y también a Alex Baer, sociólogo. ¿Cómo estás, Alex? Masha, también muchas gracias por invitarme. Es un honor compartir tertulia con Horacio y contigo, Masha. Pues yo me siento muy bien rodeada y venga, empecemos por esas anécdotas de nuestra infancia triste en la que todos nuestros amiguitos recibían regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos y nosotros teníamos una velita que encender solamente. Mira, Horacio. Yo tenía unos padres precursores, verdaderamente, porque claro, en una infancia de niñito judío en un pueblecito pequeño del norte de Argentina, allí a 2.000 kilómetros al norte de Buenos Aires, con solo 3 familias judías viviendo allí, y no tan judías, pero bueno. ¿Bien avenidas, por lo menos? Judías. Dejémoslo ahí, judías. Con eso está todo respondido, me parece. El caso es que, claro, mis padres tenían que hacer algo con sus hijos frente a este aluvión de propuestas navideñas que llegaban y descubrieron Hanukkah. Para su felicidad descubrieron que había una fiesta judía, fiesta menor, que nadie recordaba y que nadie celebraba, por supuesto, porque es una de esas celebraciones posbíblicas como Simchat Torah o como Yom Ha'atzmaut, que no son celebraciones populares, digamos, en la diáspora por lo menos. Y ellos hicieron lo mismo que hicieron los norteamericanos, que fue descubrir con qué podían equilibrar tanta presión navideña y empezaron a exaltar Hanukkah de una forma que nunca generaciones antes se había conocido. Hoy, para los judíos norteamericanos, la primera judería del mundo, digamos, están casi al mismo nivel. Recuerdo que justamente mis padres comentaban que cuando entraban en Miami a una tienda les decían Merry Christmas, Merry Hanukkah, y todo al mismo nivel. Hanukkah, sí, eso en Estados Unidos. No preguntaban quién eras, te felicitaban de todas formas, era así. Pues, bueno, por lo menos tus padres descubrieron Hanukkah para contrarrestar el efecto navideño. Yo recuerdo, para mí, la Navidad me acercaba muchísimo al judaísmo. Por una razón, pero no porque mis padres descubrieran Hanukkah y lo contrastaran con ellos, sino porque no se celebraba. ¡Ay! Y entonces eso me hacía tan diferente en el Madrid de los años 70. Que eso sí que era... Que claro, no celebrábamos Navidad y, quizás mucho peor, el día 6 no había regalos de Reyes. Y no voy a decir, había regalos en otros momentos, no voy a decir que no, había cumpleaños, incluso el Año Nuevo, mis padres lo convirtieron en una especie de fiesta laica. Año Nuevo... El Año Nuevo civil, sí, bueno, donde había algunos hoy, regalitos. Sí, hasta hoy en mi familia, Año Nuevo es la celebración familiar con los regalos. Eso sí, el final del año gregoriano y el comienzo del nuevo. Perdón, es muy tramposo esto, porque lo que estáis haciendo es utilizar la figura de la Navidad, de los regalitos y no sé qué, pero como no lo queremos poner en Navidad,
No, pero el Año Nuevo, el Año Nuevo es una fiesta civil, el Año Nuevo, todos, es decir, ¿cuántas veces a lo largo del año escribimos nuestra fecha de la vida cotidiana? Es la fecha del año gregoriano. Con lo cual, el cambio de año tenemos que celebrarlo y nos deseamos un feliz año, como lo podemos hacer en el Año Nuevo religioso, en Rosh Hashanah. Está muy bien, porque nosotros cambiamos de año unas cuantas veces por año, así pues que esto nos da más fiesta. Pero lo cierto es que el calendario por el que nos regimos a diario es el calendario gregoriano. Y el cambio de año es un momento significativo en este año. Y además es estupendo esto de que tengamos por lo menos 2 ocasiones en el año de renovar los deseos, las ilusiones y hacernos promesas. Dejaré de fumar, voy a comer menos, me portaré bien, todas estas cosas. Tal cual, ¿no? Porque si te ha salido mal el comienzo de año del nuevo año judío, tienes otra oportunidad del año nuevo gregoriano, ¿no? Puedes enderezar tus años y no, yo es que voy por el 5700, no, yo es que por el 2000 y punto. Una cosa, pero la Navidad podemos jugar, ¿no? A la lotería de Navidad, esto no hay problema. Sí, porque es una lotería tan atractiva que no puedes dejarla. Y si te la has perdido, tienes la del niño, que no es una celebración, afortunadamente, es solo darle otra oportunidad a la fortuna. ¿Vosotros pensáis que el día que el Corte Inglés descubra Hanukkah va a cambiar esto? Porque también hay un sector de población que todavía no están explotando lo suficiente. Bueno, los Corte Ingleses americanos ya han descubierto esto y han sabido. Pero aquí, no sé, ¿tú crees que va a tener un efecto el encendido de la Hanukkah el lunes 22 en la Plaza de Olavide? Bueno, pues aprovechamos este comentario que haces para invitarlos mañana a la Plaza de Olavide, mañana el lunes 22, en un acto oficial en el cual se van a encender las luces, se va a encender la primera vela y que... ¿Puedo hacer una pregunta? No, sí, iba a decir que entre otros organiza la Federación de Comunidades Judías de España. Sí, curiosamente en todo el mundo es Chabad Lubavitch quien enciende públicamente Hanukkiot en estas fechas, y en España tengo entendido que es la primera celebración pública, ¿verdad? Y que la hace en esta ocasión la Federación de Comunidades Judías. No sé si es Comunidad Judía de Madrid o Federación. No, Federación. Uh-huh. Y de todos modos, el año pasado sí se hizo, se salió ya a la calle, también se organizó también la Federación. Lo que pasa es que fue una cosa más chiquitita. Bueno, no fue en la calle, fue en la puerta de la sinagoga. Pero fue un primer paso, es que para salir a la calle hay que poner un primer paso. Para hacer Madrid es un acto público. Para comenzar a andar, nunca mejor dicho, porque hay un paso adelante. Bueno, hoy, en esta ocasión, pues sí será una celebración pública. Curiosamente en una plaza que tiene la virtud de reunir todos los domingos a lo más granado de la ultraderecha española. Tengo que recordaros que allí Falange vende sus periódicos, tiene sus puestos de información. De modo que creo que nuestro alcalde, don Ruiz Gallardón, cuando designó esta plaza como sitio de celebración, lo hizo con muy mala idea. O a lo mejor la mejor de las ideas. Pero creo que algo debe haber tenido que ver estas características que tiene esta plaza como espacio de encuentro de ciertos sectores de la ultraderecha tradicionalista española, ¿no? No sabía, pero desde luego que es un paso adelante. Muchas veces acusamos a ciertas comunidades o comunidades judías como la nuestra de no mostrarnos, ¿no? De mantenernos siempre escondidos y de no vivir el judaísmo en libertad y... Lo que pasa es que estos son reproches que a veces pueden venir desde Israel o desde Estados Unidos, pero vivirlo hay que ser un poco más valiente, ¿no? Pero sí da la sensación como que hay una normalización del judaísmo dentro de la vida, iba a decir religiosa, dentro de las celebraciones en España con este tipo de actos. No sé cómo lo veis, como si... No sé, yo tengo como sentimientos contradictorios con este asunto y no tengo una idea clara, debo decir, porque a mí las expresiones públicas de fervor religioso o identitario en principio no me gustan, es decir, con lo cual, no sé, aquí en España estamos siempre debatiéndonos entre o todos igual, todas las confesiones igual o en su proporción, o relegarlo todo al ámbito privado. Yo en principio soy partidario de lo segundo, de que la religión sea algo que esté dentro del espacio privado, pero en España, pues bueno, tenemos esta mezcla de cosas, como la presencia pública de la religión católica es notoria y posiblemente no
por muy acosada que se sienta la Iglesia en estos meses y años, esto no va a desaparecer. Sin embargo, me pregunto, es decir, ¿queremos, por ejemplo, que la fiesta del Cordero también pase por las calles de Madrid? Bueno, si dan Cordero, sí. O no sé, o ¿cómo se llama ahora? Te voy a comentar algo estas interesante. Cosas, pues a mí no me parece muy... Alex, hay algo muy interesante que por primera vez el año próximo la ciudad de Melilla consagra la fiesta del Cordero como día festivo oficial de la ciudad. Que en principio era de la comunidad musulmana, pero de hecho va a ser una festividad para toda la ciudad porque el peso de la comunidad musulmana allí concretamente es muy fuerte. De modo que también es cierto que cuando alcanzan cierta preeminencia estas religiones minoritarias hoy en España, también alcanzan el espacio público. Así, yo entiendo muy bien esto que dices y la prevención que te provoca, porque en definitiva yo también abogo por un Estado laico, claramente. Creo que lo de aconfesional no me dice demasiado en España y además no existe como tal, no lo es. Si me opongo a ciertas manifestaciones públicas de la Iglesia Católica con el tema, por ejemplo, de los crucifijos en las aulas y demás, ¿por qué voy a aprobar para mi religión, la judía, ese tipo de manifestaciones públicas? Y sin embargo, parte del proceso de normalización, creo yo, que tenemos que vivir, pasa por desacralizar en el buen sentido este tipo de manifestaciones, llevarlas a un plano de normalidad que permitan aceptar, que a la población en general se le permita aceptar que España es hoy una realidad plural, que del mismo modo que los musulmanes celebran la fiesta del Cordero y están en la calle y hacen una serie de manifestaciones públicas, que la Iglesia Católica en ciertas ocasiones pues hace una procesión, hace una manifestación pública de algún tipo, una misa al aire libre, pues también los judíos, al igual que los protestantes, pueden manifestarse públicamente con el mismo derecho, con la misma libertad, con las mismas prerrogativas de las que disfruta la religión mayoritaria hoy en España. En este aspecto, como paso hacia una normalización que nos debemos, creo que puede ser interesante. Pero bueno, eso entonces sería parecido como lo que sucede en el ámbito de la educación, ¿no? La Iglesia Católica tiene unas claras prebendas y se intentan compensar dando la posibilidad a judíos, musulmanes y protestantes también de tener enseñanza religiosa financiada por el Estado en las escuelas públicas y concertadas en España. Eso sería el equivalente. Bueno, hay quien piensa, yo coincido con ellos, que lo mejor es, y la Federación de Comunidades Judías es la postura, es sacar la religión del ámbito educativo estatal por completo, que ninguna religión tenga esa entrada y que tenga ese privilegio. Por lo tanto, no sé, además, no sé hasta qué punto son expresiones de cultura y cuándo son de religión, ¿no? Entonces, hay un problema con esto que estás planteando, o me surge una duda. Precisamente dices, ¿cuándo es cultura y cuándo es religión? ¿Qué fiesta no surge de la religión? Hasta el arte surge de la angustia religiosa. Mira, yo recuerdo hace muchas décadas, en mis primeras visitas a Israel, cómo me sorprendía que en los kibutzim tan socialistas, tan liberales y demás, la celebración de las bodas se hiciera con jupa, de todas formas. O sea, se respetaban. Y ciertas celebraciones, como por ejemplo Pesaj, la Pascua, era una celebración agrícola, pero celebración al fin, en aquellos espacios en los últimos espacios que uno habría imaginado como espacios adecuados para celebraciones de tipo religioso, porque la población de los kibutzim no era religiosa y al contrario era claramente anticlerical y no quería saber nada de tener un rabino allí y sin embargo a nadie se le ocurrió cuestionar en el Estado de Israel que el día festivo fuera el Shabbat y no el domingo como en el resto del mundo, así como es el viernes en el mundo musulmán. De alguna forma
por muy laico que decía, estoy hablando de cuando se crea el Estado de manos del laborismo en Israel, a nadie se le ocurrió que el día festivo no debía ser el sábado, el Shabbat, y que ciertas celebraciones no debían ser festivas desde el punto de vista laboral y en la educación y demás. Claro, bueno, pero Israel, que se define como Estado judío, pues... yo preferiría que se defina como Estado de los judíos y no como Estado judío. No me gusta que España sea un Estado católico. ¿Por qué me va a gustar que Israel sea un Estado judío? Este es todo un debate, es una discusión. El Estado de los judíos. Bueno, el Estado de los judíos es el también, Estado lógicamente, de los judíos, en la medida con las prerrogativas que los judíos, como población mayoritaria, se merecen, lógicamente, allí, ¿no es cierto? Pero estaba pensando, por ejemplo, experimentos como la URSS, ¿no? De intentar todas estas revoluciones que intentaron crear un hombre nuevo sin la esclavitud de la religión, rompiendo las cadenas, etcétera. Ahora, en cuanto cae el muro de Berlín, los antiguos países de la Unión Soviética viven de vuelta al fervor religioso. Es decir, da la sensación de que todo lo que es la religiosidad en el ser humano parece imposible de extirparlo. Sí, yo creo que no hay ni que planteárselo, ni que planteárselo. Pero bueno, acá tenemos el caso francés, o en América Latina el caso uruguayo, que no es curioso en Uruguay. La Semana Santa no se llama Semana Santa, se llama, no sé cómo lo llaman, Semana de Vacaciones o algo así. Sí. En un intento han consagrado el laicismo desde el Estado hasta sus últimas consecuencias. Bueno, y Francia también, ahora es la Francia laica que conocemos, pero también justo después de la Revolución se cambia el calendario, se cambian los nombres, se hace todo un intento también y sin embargo vuelve, ahora mismo es una Francia hiperreligiosa, ¿no? Comparada con... Y Francia es un país laico, según un estudio hace unos años que pude leer, es uno de los países más religiosos en Europa, o donde la población es más religiosa, ¿no? Más católica y además en general. Sí. Bueno, esto es así, esto es parte de la condición humana, ese sentimiento, ese aprecio por la religiosidad y ese respeto a las tradiciones recibidas en el seno de la familia, fundamentalmente, por los antepasados. No, pero esto no es nada contra lo que se deba luchar, de ninguna manera. El debate pasa por otro lado, el debate pasa por el rol del Estado frente a esto, y no si los ciudadanos tienen que cambiar o no, porque es absurdo. Los ciudadanos no tienen que cambiar nada, solo tienen que ser respetados sus derechos individuales en tanto individuos. Esto es lo importante. Y no en tanto colectivos, que esto es lo que crea los mayores conflictos. ¿Recordáis el debate que me parece que no ha sido zanjado todavía, acerca si hay que declarar que Europa es un continente de raíces cristianas? Esto se llevó al Parlamento Europeo y se ha debatido y creo que se sigue debatiendo. ¿Cuál es vuestra opinión? Qué difícil nos lo pones. ¿No tienes alguna otra preguntita por ahí? Mira, tengo una que es: ¿cuál va a ser el número ganador de la lotería navideña? Yo recuerdo, para equilibrar esa afirmación, no sé responder a ella. Ya te digo, desde un primer momento, no sé cómo responder a ella. Pero sí recuerdo que importantes pensadores, y aquí en España especialmente, se han esforzado mucho por hablar de la huella no solo de Roma, sino también de Jerusalén en lo que es la vida del pensamiento, la historia del pensamiento en Europa y en España. Es cierto que las raíces cristianas existen y están allí, pero también es cierto que hay otras raíces igualmente significativas que no pueden ignorarse. Si hoy queremos hacer la historia desde la Ilustración para acá de lo que ha sido, por ejemplo, la vida cultural y artística europea, sin los judíos sería imposible relatarla. Sin mencionar el papel que los judíos han cumplido en el mundo de la cultura, de las letras, de las ciencias, de las artes, en la Europa de estos últimos siglos, sería imposible. De modo que habría que hablar también de las raíces judías de Europa, si queremos hablar de raíces. Pretender exclusividad, pues mira, a lo mejor es solo una cuestión estadística, cuánto en más, cuánto en menos, habría que fijar porcentajes y este tipo de cosas, pero no es lo que está en debate.
más allá de los porcentajes, más allá de las mayores o menores influencias, la realidad es esta. La realidad es que las raíces son múltiples, son variadas, son riquísimas, son plurales, y esto es lo que hace tan bonito el espacio en el que vivimos. Me gusta mucho lo que ha dicho Horacio. No tengo no piensas nada que boicotearlo. añadir, no le boicoteo, estoy totalmente de acuerdo. Quería volver sobre Navidad y Hanukkah. Bueno, ¿Se puede? sí, venga, va, te lo permito. Una cuestión. Hanukkah en realidad es una fiesta de la identidad judía. Y quizás no es casualidad que se recupere justamente Hanukkah. Bueno, viene muy bien dentro del calendario y la fecha coincide más o menos en torno a la Navidad, pero si nos fijamos es una fiesta contra la asimilación, porque lo que celebramos es la victoria contra el helenismo, Uh-huh. y lo que tenemos generalmente en la Navidad es como la presión asimilatoria más fuerte, porque es el consumo, las vacaciones y más en España, que el entorno en el que vivimos, que se celebra esto con un fervor y una pasión desenfrenada, ¿no? Entonces hago un ¿no? ¿Cómo se dice? Un llamamiento. Un llamamiento por la celebración de Hanukkah y porque se conozca Hanukkah, no necesariamente sacando las Hanukkías a las plazas de Madrid, pero bueno, sí colocándolas en las ventanas, como ¿no? Dice como el está precepto, como está prescrito. prescrito. Eso es más arriesgado. Sí. Bueno, porque una cosa es todos en una y otra es tú ahí delante, depende en el barrio en el que vivas. Ahora cuidado, Alex, porque también hay una especie de cristianización de Hanukkah, sí. Porque también el furor del consumo, por ejemplo, ha aparecido con la historia de los regalos, hay que salir a comprar y darle a los niños. La Hanukkah se está helenizando por completo. Claro, se busca hasta tal punto el equilibrio frente a la presión social y mediática de la Navidad que terminamos cristianizando Hanukkah, y esto sería una pena. Sí, y el símbolo es muy parecido al arbolito, pero invertido, ¿no? O sea que no hay... Se parece mucho con lucecitas y con colores y sí. Mira, he recibido unos Christmas de estos electrónicos con los que ahora te inundan en el correo electrónico de Hanukkah, que eran totalmente navideños. Era claro, era Hanukkah lo que se decía allí en el texto y hasta venía con caracteres hebraicos. Bueno, tú sabes, los judíos alemanes... Hanukkah Sameach, pero era totalmente navideño, las estrellitas, las ramitas, como el muérdago rodeando la tarjeta. A mí estas cosas me preocupan. Es preocupante. ¿No? Eso es Weinuka. Weinuka es Weihnachten y Hanukkah. Eso es lo que los judíos alemanes... Mi madre siempre me decía que sus padres hablaban de Weinuka. Y que Weinuka era, pues eso, la fusión entre una cosa y otra y la asimilación completa, ¿no? De una fiesta judía dentro del contexto cristiano. Weinuka es la asimilación completa. Weinuka. Sí. Y, pronto habrá una contribución de los judíos alemanes a esta cultura. Villancicos de Hanukkah. Cantaremos un villancico de Hanukkah y nos quedaremos tan anchos. Porque Hanukkah es realmente, tú decías, la victoria contra la helenización, otras de las raíces europeas tan importantes, por cierto. Se puede ver de muchas maneras, ¿eh? Es como Sí. la primera fiesta... Bueno, Dila. totalitaria, Totalitaria, totalitaria no, Claro, pero yo dogmática. tengo, ¿no? cuidado, yo tengo mis prevenciones. Para mí es la celebración de una victoria militar. Por otro lado, Claro. es una victoria claramente militar lo que se celebra. Luego, pues, los rabinos en el periodo Chicos, el rabínico milagro de hay el muchas milagro, han creado aquello del milagro para del darle aceite. un poco... No, para Aguantó 8 darle días. un baño de kashrut, para convertirlo en kosher, ¿no? Y pues el milagro del aceite y qué sé yo. Pero cuando te lo cuentan como un cuentito y nadie demasiado convencido. ¿No? A menos que hables en Uy, masa, yo creo que... No sé si esto pasa el kashrut radiofónico, no lo sé. Todos sabemos que en realidad la victoria de los macabeos, una victoria magnífica, notable, admirable en muchos aspectos, y lo digo yo, y esto no es propiedad, que he publicado Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, donde sí. cuenta la historia de las luchas macabeas, ¿no? ¿Lo editaste en Sefarat, Editores? Sí, o sea, lo edité hace un par de años y lo he hecho porque estoy orgullosísimo de ese relato que hace Howard Fast. Es un relato absolutamente laico, tengo que decirlo, muy ajustado a la historia.
y interesante por las implicaciones que tuvo para la historia judía. Hoy cuando se habla de la Shoah, por ejemplo, se pone el acento fuertemente en los partisanos, en las manifestaciones de resistencia, en la lucha de los luchadores del gueto, en el caso del gueto de Varsovia y demás, como forma de equilibrar el desastre, ¿no? Nuestra Nakba particular, aquello que ha sido terrible que hemos vivido en Europa hace apenas 60, 70 años. Y bueno, ¿qué cosa más magnífica que recordar también que ha habido héroes y ha habido resistencia y que no han sido solo víctimas? Uh-huh. En el caso de la lucha macabea, pues también esto ha sido exaltado en la historia judía, ha sido levantado, porque luego viene el periodo romano, que es el periodo más negro que ha vivido, no nos olvidemos, la tierra de Israel. Entonces había que recordar que en un momento, contra un enemigo poderoso, el pueblo judío, porque fueron fuerzas absolutamente populares, allí no había ejércitos constituidos, era una lucha popular, extraordinariamente popular. La gente salía de las aldeas con asadones, con lo que tenía en la mano, a combatir, y a uno de los ejércitos más fuertes, el sirio, de los seleucidas allí, o sea, que era poderoso, que había conquistado gran parte de todo ese territorio, ¿no? Sus tierras se extendían desde Siria hasta Egipto, no nos olvidemos. Entonces era importante, y sigue siendo importante, recordar que en un momento dado, los judíos, celosos de su identidad, celosos de su libertad y de sus derechos como pueblo, fueron capaces de acabar con este poderío y recuperar en sus manos el control de su tierra y de su estado. Fue la primera gran manifestación en la historia judía. De ahí que Hanukkah sí es importante, claro que es importante. Y se pueden hacer todas las lecturas que uno quiera. Esta que ofrezco es una de las tantas posibles, y también acepto la religiosa, porque también es posible. Todo es posible. De todos modos, en ambos casos, también en la religiosa y en esta más militar que has hecho, en ambos casos estamos hablando de una fiesta que celebra un triunfo no habitual en todas las conmemoraciones judías, que muchas veces conmemoramos una esclavitud, una expulsión, es decir, recordamos cosas terribles, ¿no? Hay pocas ocasiones en las que decimos fiesta, festividad, celebración. Lo decimos en Pesaj, que salimos de la esclavitud. Lo decimos en Hanukkah, porque recuperamos el control del Estado judío. O sea, lo decimos en muy pocas ocasiones a lo largo del calendario festivo, que lo llamamos festivo, pero en realidad es un calendario tremendo, terrible. Pero bueno, es festivo. En Purim celebramos también, ¿no? Celebramos el hecho de que no fuéramos, también, que no hayamos sido exterminados, pero bueno, la victoria frente al mal, ¿no? Yo creo que las fiestas son alegres. Sí, pero habría que aprender, por ejemplo, los cristianos celebran que nació Jesucristo, es algo optimista. La Pascua no es precisamente una fiesta alegre, ¿no? Es verdad, la Semana Santa, yo creo que juntando todas las fiestas judías no nos da una Semana Santa cristiana, ¿eh? No. Creo que no. Bueno, no sé, tenemos un 9 de Av, un 17 de Tammuz, tenemos algunas fechas luctuosas de las que no nos podemos olvidar. Para despedirnos, antes de olvidarnos de otras fechas, ¿cuál es vuestra fiesta preferida? Yo pues, voy a decir lo que dice todo el mundo, pero para mí Pesaj. Pesaj, indudablemente. Es que está muy rico Pesaj y es muy divertida. Porque me encanta, es la primavera, es la vida, es el renacer de los sueños, es la libertad. Pesaj, a mí me gusta Rosh quiere Hashanah. decir tantas cosas. Sí, le tengo cariño a Rosh Hashanah. Sí, no sé, hago cenita y esas cosas. Sí, pero tú sabes que es uno de los nacimientos del año, ¿no? Sí. Del año judío. Sí, porque el otro es Pesaj. El otro es Pesaj, justamente. Sí. Los dos inicios. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo y tenemos que ir a encender una velita y a cantar villancicos, porque vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? Mao Tzur en versión La Virgen se está peinando, ¿no? Algo así. Algo así. Hanudad.
Hanudat. Mira, perfecto. Feliz Hanudat a todos. Cada uno elija la parte que quiera festejar. No, Hag Sameach. Hag Sameach. No compren, no consumamos necesariamente. No nos helenicemos. Horacio, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hag Sameach a ustedes también. Y para quien lo festeje, feliz Navidad.